Las luces fluorescentes de la farmacia de Wilson proyectaban sombras duras sobre el rostro bañado en lágrimas de Maya Collins, mientras abrazaba fuertemente a su hija Zoe, de 9 meses, contra su pecho. La piel de la bebé ardía con fiebre, su pequeña cara enrojecida y enfadada mientras se quejaba débilmente. Maya se paró en el mostrador de recetas, con la voz quebrada mientras le hablaba al farmacéutico. «Por favor, debe haber algo que pueda hacer», suplicó, rebuscando en su gastada cartera con dedos temblorosos. «Solo tengo 30 y $100. El seguro lo rechazó de nuevo». La farmacéutica, una mujer mayor con ojos amables y cabello canoso, parecía realmente apenada. «Lo siento, pero este antibiótico cuesta $98 sin cobertura de seguro. ¿Ha intentado solicitar el programa de asistencia de medicamentos?» Maya asintió, otra lágrima escapando por su mejilla. «La solicitud aún está en proceso. Tarda 2 semanas. Y la fiebre de Zoe ha estado por encima de 102 durante casi 2 días. El médico dijo que si no baja para mañana, necesito llevarla a la sala de emergencias». Su voz se quebró en las últimas palabras, sabiendo que una visita a la sala de emergencias la hundiría aún más en deudas. A los 24 años, Maya apenas había logrado sobrevivir desde que el padre de Zoe las abandonó 3 meses después de enterarse del embarazo. Su trabajo como camarera en un restaurante local apenas le proporcionaba lo suficiente para su pequeño apartamento y necesidades básicas, pero las facturas médicas inesperadas eran imposibles de manejar. Ya había pedido dinero prestado a sus amigos, que también luchaban, y no le quedaba nada para empeñar. Detrás de Maya en la fila, un hombre alto con un traje de carbón impecablemente hecho, a medida observaba el intercambio. James Harrington, CEO de Harrington Pharmaceuticals, se había detenido en esta pequeña farmacia de pueblo de camino al aeropuerto, simplemente porque su conductor necesitaba recoger medicamentos para el mareo para el vuelo. A los 45 años, James había construido su empresa desde cero, convirtiéndola en una de las compañías farmacéuticas de tamaño medio más exitosas del país. Los lugareños no lo reconocieron. Este no era su pueblo natal. «Disculpe», dijo James, dando un paso adelante. Su voz profunda transmitía una autoridad tranquila que hizo que tanto Maya como la farmacéutica levantaran la vista. «No pude evitar escuchar, por favor. Surta la receta». Sacó su cartera y colocó una elegante tarjeta de crédito negra en el mostrador. Maya lo miró fijamente, con la confusión mezclándose con la desesperación en su rostro. «No puedo aceptar eso. Ni siquiera me conoce». James la miró fijamente. «Un niño necesita medicinas. Es tan simple como eso». Se volvió hacia la farmacéutica. «Y por favor, agregue cualquier otro medicamento pediátrico que pueda necesitar. Antifebriles, soluciones de electrolitos, cualquier cosa apropiada para un bebé con una infección». La farmacéutica asintió y rápidamente comenzó a procesar la receta. Maya cambió a Zoe a su otro brazo. El peso febril del bebé se hacía más pesado a cada minuto. «¿Por qué haría esto por una extraña?», preguntó, desconfiada a pesar de su desesperada situación. En lugar de responder de inmediato, James metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación. «James Harrington, Harrington Pharmaceuticals», dijo, entregándosela. «Y tengo una...». Los ojos de Maya se abrieron de par en par al reconocer el nombre de la compañía, un fabricante farmacéutico regional que había estado en las noticias por sus programas de caridad. Aún así, la sospecha se encendió. «No lo conozco», dijo con firmeza, el instinto de protección superando a la gratitud. James asintió respetuosamente. «Claro, sugiero que vayamos a la cafetería de enfrente, un lugar muy público, muy seguro.
donde pueda darle a su hija la primera dosis de medicina mientras hablamos. Mi conductor puede esperar. Señaló hacia la ventana donde un elegante coche negro estaba estacionado. Me dirijo al aeropuerto en 1 hora, así que esto no tomará mucho tiempo. La farmacéutica regresó con una bolsa que contenía el antibiótico y varios otros medicamentos. Aquí tiene, señorita Collins. Las instrucciones están en cada botella. El caballero se ha encargado de todo. Maya aceptó la bolsa con un murmullo de agradecimiento, su mente acelerada. Al salir de la farmacia al aire fresco del otoño, tomó una decisión rápida. 20 minutos en la cafetería. Eso es todo. James simplemente asintió. Dentro de Sweet Brew Café, Maya administró cuidadosamente la primera dosis de antibiótico a Zoe, usando el gotero provisto, junto con un poco de antifebril para bebés. El bebé se quejó pero se tragó los medicamentos. Luego se acomodó en el hombro de su madre, exhausto por luchar contra la infección. Mi compañía ha estado desarrollando un programa, comenzó James, una vez que estuvieron sentados, con un café frente a él y un té para Maya que ella no había tocado. Estamos buscando participantes en una iniciativa de atención médica, centrada en padres solteros y sus hijos. Cobertura completa, papeleo mínimo, sin costo durante el primer año mientras recopilamos datos sobre la efectividad. Los ojos de Maya se entrecerraron. ¿Y cuál es el truco? Nadie da algo por nada. James sonrió ligeramente. El truco es buena publicidad, beneficios fiscales y datos que nos ayuden a desarrollar mejores modelos de atención médica. Somos un negocio, pero uno que intenta encontrar formas sostenibles de hacer que la atención médica sea más accesible. Hizo una pausa. Necesitamos 50 familias para el programa piloto. Usted sería la número 48. Mientras Maya procesaba sus palabras, Zoe se agitó y comenzó a llorar de nuevo. Ella acunó a su hija suavemente, notando con alivio que su piel ya se sentía un poco más fría al tacto. No entiendo por qué yo. Hay miles de personas en situaciones similares. A veces el cambio significativo ocurre en momentos inesperados, respondió James. No planeaba reclutar a nadie hoy, pero al verla en la farmacia, se detuvo, algo cambiando en su expresión. Mi hermana estuvo en su misma posición una vez, joven, sola con un niño enfermo, sin dinero para medicinas. Su historia terminó de manera diferente. La tragedia no dicha flotaba en el aire entre ellos. Antes de que Maya pudiera responder, el teléfono de James vibró. Lo miró y se enderezó. Tengo que irme al aeropuerto. Aquí está mi tarjeta con mi número personal. Llámeme mañana si está interesada en el programa. Dudó. Luego agregó. Llame o no, la medicina es suya. Sin ataduras. Mientras se ponía de pie para irse, Maya encontró su voz. Espere, ¿por qué me contó lo de su hermana? James detuvo su mano en el respaldo de la silla. Porque a veces se nos dan oportunidades para cambiar la narrativa. Mi hermana también se llamaba Maya. Con eso, salió, dejando a Maya mirándolo fijamente, mientras los llantos de Zoe se acallaban en suaves sollozos. Afuera de la ventana, lo vio hablar brevemente con su conductor antes de subir al coche negro. El vehículo se alejó de la acera, dejando a Maya con una decisión que podría cambiarlo todo. Si pudiera confiar en la inesperada amabilidad de un extraño. Lo que no sabía era que James Harrington había reconocido algo más que su nombre. Había reconocido la distintiva marca de nacimiento en la muñeca de la bebé Zoe, una marca idéntica a la que su sobrina habría tenido, de haber vivido. Maya permaneció en la cafetería mucho después de que James se hubiera ido, acunando a Zoe, que finalmente se había quedado dormida en un sueño inquieto. La tarjeta de presentación se sentía pesada en su bolsillo.
su relieve un recordatorio tangible del extraño encuentro. A través de la ventana, vio cómo las sombras de la tarde se alargaban por la calle. El letrero de neón de la farmacia, parpadeando para iluminar el cielo que se oscurecía. ¿Desea algo más, querida? La camarera, una mujer de unos 50 años con el cabello rubio platino recogido, se acercó con una tetera de té fresco. «No, gracias. Debería irme», respondió Maya, pero no hizo ningún movimiento para abandonar la calidez de la cafetería. La idea de volver a su estrecho apartamento con su grifo que goteaba y su calentador temperamental le resultaba poco atractiva, especialmente con una bebé enferma. La camarera, Doris, según su etiqueta con el nombre, dejó la tetera de todos modos y se deslizó en el asiento frente a Maya. «Vi lo que pasó antes», dijo, señalando hacia la farmacia de enfrente. «Ese era James Harrington, ¿verdad?» Maya levantó la vista, sorprendida. «¿Lo conoce?» «No personalmente, pero todos en Bristol conocen a los Harrington. Su familia construyó este pueblo, prácticamente». Doris se sirvió una taza de té, poniéndose cómoda, aunque James no ha vuelto mucho desde la tragedia. ¿Tragedia?, se encontró preguntando Maya, a pesar de su habitual renuencia a participar en chismes. Doris bajó la voz, aunque la cafetería estaba casi vacía. ¿Su hermana? Era solo una adolescente cuando quedó embarazada. La familia intentó mantenerlo en secreto. La enviaron lejos para que tuviera al bebé, pero hubo complicaciones. Ella sacudió la cabeza, tristemente. Ninguna de las dos sobrevivió. James estaba en la universidad cuando sucedió, pero regresó y tuvo una terrible pelea con su padre por cómo lo manejaron. Se fue del pueblo, comenzó su compañía y rara vez regresa. Sus padres aún viven en esa gran casa en Maple Hill, pero bien podrían ser fantasmas por lo poco que se relacionan con el pueblo. Maya digirió esta información, mirando el rostro dormido de Zoe. La coincidencia de los nombres, Maya, se sentía espeluznante ahora, conociendo la historia. Él mencionó a su hermana, pero no que este fuera su pueblo natal. «Bueno, no es algo que los Harrington discutan abiertamente», respondió Doris, levantándose y alisando su delantal. Pero cambió a James. Antes, era solo otro chico rico destinado a unirse al bufete de abogados de su padre. Después, comenzó esa compañía farmacéutica con una misión. Algunos dicen que es su forma de enmendarse, aunque no tenía nada de qué arrepentirse. Fue el único que apoyó a su hermana. Mientras Doris se alejaba, la mente de Maya se aceleraba. La extraña conexión se sentía demasiado significativa para descartarla como una coincidencia. Recogió sus cosas, con cuidado de no despertar a Zoe, y dejó suficiente dinero para pagar su té intacto, además de una propina modesta. Afuera, el aire otoñal se había vuelto frío. Maya envolvió la manta del bebé de forma más segura a su alrededor antes de comenzar la caminata de 6 cuadras hasta su apartamento. Las luces de la calle proyectaban charcos de luz amarilla en la acera, las polillas revoloteando frenéticamente alrededor de las bombillas. A pesar del entorno mundano, Maya no podía sacudirse la sensación de que algo profundo se había movido en la trayectoria de su vida. En su apartamento, acostó a Zoe en su cuna, aliviada de sentir que su fiebre había disminuido notablemente. La medicación estaba funcionando. Maya se acercó a la ventana, mirando el pueblo desconocido al que se había mudado hace solo 3 meses, buscando un alquiler más bajo y un nuevo comienzo. Bristol, con su pintoresca calle principal y sus colinas circundantes, había parecido un lugar tan bueno como cualquier otro para reconstruir sus vidas. Ahora,
Al enterarse de que era el pueblo natal de James Harrington y potencialmente el lugar donde su hermana había muerto, agregaba una capa de complejidad a su encuentro casual que Maya no podía ignorar. ¿Realmente se había detenido en esa farmacia en particular por coincidencia? ¿Y qué hay de ese momento en el que vislumbró la marca de nacimiento de Zoe? Maya sacó la tarjeta de presentación, pasando el dedo sobre el relieve. El programa de atención médica que había mencionado sonaba demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, su dolor por su hermana había parecido genuino. La gente como Maya rara vez tenía un respiro en la vida. Había aprendido esa lección repetidamente desde la infancia. Pero la idea de una atención médica integral para Zoe, no más viajes de pánico a la farmacia, no más tener que elegir entre medicinas y el alquiler, era demasiado tentadora para descartarla de plano. Colocó la tarjeta en su mesita de noche y revisó a Zoe una vez más. La respiración del bebé se había estabilizado. Su sueño era más profundo y más pacífico de lo que había sido en días. Maya sintió que el apretado nudo de miedo en su pecho comenzaba a aflojarse por primera vez desde que la fiebre de Zoe se había disparado. Mañana, decidió. Mañana llamaría al número y averiguaría si la oferta de James Harrington era genuina, porque esta noche se permitiría a sí misma tener la esperanza de que tal vez, solo por esta vez, la fortuna había decidido sonreírles en lugar de darles la espalda. Lo que Maya no podía saber era que, al otro lado del pueblo, en la gran casa de Maple Hill, James Harrington estaba en la habitación de su infancia, habiendo cancelado su vuelo. Miraba una vieja fotografía de su hermana, de 16 años, con los ojos brillantes, con la misma determinación en la mandíbula que había reconocido en Maya Collins en la farmacia. La coincidencia del nombre, la marca de nacimiento del bebé, el momento de su visita a Bristol, nada de eso le parecía aleatorio. Su teléfono sonó, su asistente llamando por el vuelo cancelado y las reuniones pospuestas. Algo ha surgido, explicó simplemente. Asuntos familiares. Me quedaré en Bristol por unos días. Cuando terminó la llamada, James tomó una decisión. El programa de atención médica era real, pero había más en su interés por Maya y la bebé Zoe, mucho más de lo que había revelado en su breve encuentro. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas raídas de Maya, proyectando un brillo dorado sobre la cuna de Zoe. Maya había revisado a su hija durante toda la noche, y el alivio la invadía cada vez que encontraba que la temperatura del bebé seguía disminuyendo. Ahora Zoe se sentaba en su cuna, balbuceando alegremente y mostrando más energía de la que había tenido en días. La medicina estaba funcionando. Maya se duchó rápidamente en el pequeño baño del apartamento, el agua tibia un recordatorio de la envejecida infraestructura del edificio. Mientras se vestía con su uniforme de camarera, un vestido azul pálido con un delantal blanco, miró la tarjeta de presentación de James Harrington en la mesita de noche. Su turno en el restaurante de Greta comenzaba en 1 hora, y no podía permitirse faltar al trabajo, ni siquiera con Zoe recién comenzando a recuperarse. Había arreglado que la señora Patterson, de la planta baja, cuidara al bebé, un arreglo que le costaba a Maya casi 1/4 parte de sus ganancias semanales, pero que seguía siendo más barato que la guardería formal. ¿Qué crees, Zoe Osa?, preguntó Maya, levantando a su hija de la cuna. ¿Debería mamá llamar al misterioso señor Harrington? Zoe respondió agarrando un mechón del cabello húmedo de Maya y tirando con entusiasmo. Con Zoe equilibrada en su cadera, Maya marcó el número de la tarjeta de presentación antes de que pudiera perder el valor.
Esperaba contactar a una secretaria o asistente, preparada para dejar un mensaje y esperar días para una respuesta. En cambio, James Harrington mismo respondió al segundo timbrazo. Maya, dijo. Su nombre una afirmación más que una pregunta. ¿Cómo está Zoe esta mañana? Sorprendida por su reconocimiento inmediato y su pregunta directa, Maya tartamudeó. Está mejor. La fiebre ha bajado. La medicina ayudó. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Gracias por eso, independientemente de cualquier otra cosa. Gracias. Me alegra oírlo, respondió James, su tono más cálido de lo que había sido durante su breve reunión. ¿Ha pensado en el programa de atención médica? Sí, pero tengo preguntas. Muchas preguntas. Maya cambió a Zoe a su otra cadera. Y para ser honesta, después de nuestra conversación, pregunté por ahí. No mencionó que Bristol es su pueblo natal. Un pesado silencio se extendió entre ellos antes de que James volviera a hablar. Quizás deberíamos continuar esta conversación en persona. ¿Está libre hoy? Maya miró el reloj en su pared, su minutero avanzando constantemente hacia su inminente turno. Trabajo en el restaurante de Greta de 9 a 3. No puedo faltar a mi turno. Greta's, repitió James, con una nota de reconocimiento en su voz. En Main y Elm. Lo conozco bien. ¿Estaría dispuesta a reunirse después de su turno? Podría ir al restaurante. La idea de James Harrington, en su costoso traje y con su presencia de CEO, sentado en una cabina en el modesto restaurante donde ella trabajaba, le dio una cualidad surrealista a la conversación. 3:15, aceptó, y tendré que traer a Zoe. Mi niñera solo puede cuidarla durante mi turno. Por supuesto, espero verlas a ambas. Después de terminar la llamada, Maya se apresuró a través de su rutina matutina, administrando la siguiente dosis de antibióticos a Zoe antes de bajarla al apartamento de la señora Patterson. La anciana la saludó calurosamente, arrullando a Zoe mientras Maya proporcionaba instrucciones detalladas sobre el horario de la medicación. Se ve mucho mejor hoy, observó la señora Patterson. Esa fiebre me tenía preocupada. A mí también, admitió Maya. Pero tuvimos suerte. Alguien ayudó con la medicina. Dudó. Luego agregó. En realidad, señora Patterson, ¿cuánto tiempo ha vivido en Bristol? Oh, toda mi vida, querida. 68 años en este mismo barrio. ¿Sabe algo sobre la familia Harrington? ¿Los que viven en Maple Hill? La expresión de la señora Patterson cambió. Sus ojos se abrieron un poco. ¿Los Harrington? Bueno, hoy en día se mantienen a sí mismos, pero solían estar muy involucrados en los asuntos del pueblo. Jonathan Harrington, ese sería el padre, fue el abogado más prominente de Bristol durante décadas. Su esposa Margaret se sentaba en cada junta de caridad del pueblo. Bajó la voz. Sin embargo, hubo ese terrible asunto con su hija. ¡Qué tragedia! ¿Qué sucedió exactamente?, preguntó Maya. He oído fragmentos, pero nada específico. La señora Patterson se veía incómoda. No es realmente mi lugar para chismorrear, querida. Pero si está preguntando por Maya Harrington. Sí, recuerdo que su nombre también era Maya. ¡Qué coincidencia! Era una chica dulce, tal vez rebelde, pero dulce. Se involucró con un chico que sus padres no aprobaron. Cuando quedó embarazada, la enviaron a una instalación privada en Vermont para que tuviera al bebé lejos de miradas indiscretas. La anciana negó con la cabeza tristemente. Ninguna de las dos sobrevivió al parto. Hace unos 20 años. 20 años. El momento le dio un escalofrío a Maya. Agradeció a la señora Patterson y se apresuró a ir a trabajar, su mente agitándose con preguntas y sospechas. El restaurante de Greta zumbaba con la multitud habitual de la mañana, jubilados que se demoraban con el café,
trabajadores que tomaban desayunos rápidos antes de ir a sus trabajos, algunos turistas de paso por el pueblo. Maya se movió a través de su turno mecánicamente, tomando pedidos y entregando platos, mientras sus pensamientos permanecían fijos en su próxima reunión con James. Exactamente a las 3:15, justo cuando Maya estaba colgando su delantal, la campana sobre la puerta del restaurante sonó. James Harrington entró, todavía en traje, pero uno más casual que el de ayer. Sin corbata, el botón superior de su camisa desabrochado. Miró alrededor del restaurante medio vacío antes de ver a Maya y acercarse. «Gracias por reunirse conmigo», dijo, deslizándose en una cabina cerca de la parte de atrás. «¿Va a buscar a Zoe ahora? La señora Patterson la traerá aquí», explicó Maya, tomando el asiento frente a él. «Quería unos minutos para hablar primero, sin distracciones». James asintió, su expresión ilegible. Una camarera se acercó, Becky, que había tomado la sección de Maya, y James pidió café para él, y después de una mirada inquisitiva a Maya, té caliente para ella. Una vez que Becky se retiró, Maya se inclinó hacia adelante. «Quiero saber exactamente qué le pasó a su hermana», dijo sin rodeos. «Y quiero saber por qué realmente se me acercó ayer, porque no creo en coincidencias tan convenientes». Un destello de admiración cruzó el rostro de James. «Directa. Aprecio eso». Tomó un respiro profundo. «Mi hermana, Maya Harrington, quedó embarazada a los 16. El padre era un chico local, del, como dirían mis padres, lado equivocado de la ciudad. Cuando nuestros padres se enteraron, se horrorizaron por el posible escándalo. Mi padre planeaba postularse para el Senado del Estado, y una hija embarazada soltera no encajaba en su imagen». James hizo una pausa mientras Becky regresaba con sus bebidas, sus dedos tamborileando un patrón inquieto en la mesa. Una vez que estuvieron solos de nuevo, continuó. «La enviaron a una instalación médica privada en Vermont, diciéndoles a todos que estaba asistiendo a un prestigioso programa de artes. Yo estaba en la universidad, y me mantuvieron la verdad en secreto inicialmente. Para cuando me enteré e intenté intervenir, ya era demasiado tarde». Su voz se tensó. «Hubo complicaciones durante el parto. La historia oficial es que tanto Maya como el bebé murieron». «¿La historia oficial?», repitió Maya, captando su elección de palabras. James la miró fijamente. «He tenido dudas durante años. La instalación a la que la enviaron ha sido cerrada por violaciones éticas. Los registros médicos fueron falsificados. Los cuerpos fueron incinerados con una prisa sospechosa. Y cuando intenté investigar más a fondo, me topé con muros en cada esquina». «¿Qué está sugiriendo?» «Estoy sugiriendo que hace 20 años mis padres pagaron una gran cantidad de dinero para hacer desaparecer un problema. Creo que mi hermana pudo haber muerto. Su certificado de defunción parece legítimo, pero nunca he estado convencido sobre su bebé». La expresión de James se oscureció. El momento de su llegada a Bristol con una bebé de 9 meses, su nombre, la marca de nacimiento en la muñeca de Zoe, que coincide con un rasgo familiar, planteó preguntas que no puedo ignorar. Maya sintió como si el aire hubiera sido succionado del restaurante. «¿Está diciendo que cree que Zoe es la bebé de su hermana? Eso es imposible. Yo la di a luz. Yo estaba allí. No estoy sugiriendo que no lo estuviera», aclaró James rápidamente. «Pero hay otras posibilidades. Niños dados en adopción, papeleo manipulado. La instalación a la que enviaron a mi hermana tenía conexiones con varias agencias de adopción. He estado siguiendo pistas durante años. Antes de que Maya pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió de nuevo, y la señora Patterson entró con Zoe en sus brazos.
El bebé chilló de alegría al ver a su madre, extendiendo sus pequeñas manos. Maya se levantó automáticamente para tomar a su hija, abrazándola mientras la señora Patterson charlaba brevemente antes de irse. James las observó. Su expresión se suavizó a medida que Zoe se acomodaba cómodamente en el regazo de Maya. «No estoy tratando de interrumpir su vida», dijo en voz baja, «pero necesito saber la verdad. ¿Estaría dispuesta a ayudarme a encontrarla?» Maya miró a Zoe, luego a James. «¿Y qué pasa si sus sospechas son de alguna manera correctas? ¿Qué pasa entonces?» James negó con la cabeza. «No lo sé, pero sí sé que el programa de atención médica es real, independientemente de cualquier otra cosa. Zoe se merece eso al menos». Mientras Zoe balbuceaba y jugaba con los paquetes de azúcar en la mesa, Maya se enfrentó a la decisión más difícil de su vida: si abrir la puerta a un pasado que podría cambiarlo todo, o alejarse de la primera oferta genuina de ayuda que había recibido en años. «Necesito tiempo para pensar», finalmente dijo, «y una prueba de que este programa de atención médica realmente existe». James metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta. «Todos los detalles están aquí. Tómese su tiempo para revisarlos». Y Maya dudó. «Gracias por no descartar esto de plano. Sé cómo debe sonar». Lo que ninguno de los dos notó fue al anciano, sentado 2 cabinas más allá, observando su interacción con intenso interés. Jonathan Harrington, el padre de James, que había seguido a su hijo al restaurante después de enterarse de su inesperado regreso a Bristol. 3 días después, Maya se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de su apartamento, rodeada de papeleo. La carpeta que James le había dado contenía información detallada sobre el programa de atención médica, documentos de aspecto legítimo que describían una cobertura completa, testimonios de participantes en iniciativas similares que su compañía había lanzado, información de contacto para el coordinador del programa. Todo parecía auténtico, hasta las divulgaciones legales y las declaraciones de privacidad. Zoe gateaba cerca, su energía completamente restaurada a medida que los antibióticos continuaban funcionando. La fiebre había desaparecido por completo, y con ella el miedo inmediato de Maya. Ahora se enfrentaba a un tipo diferente de incertidumbre. Aún no había llamado a James. Cada vez que agarraba su teléfono, algo la detenía. Tal vez una vida de cautela aprendida, o las inquietantes implicaciones de sus teorías sobre el bebé de su hermana. Las coincidencias eran sorprendentes, sí, pero el escenario que sugería parecía sacado de una película dramática, no de la vida real. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Eran casi las 7 de la noche y no esperaba a nadie. A través de la mirilla, vio a un anciano de aspecto distinguido, con un abrigo caro. «¿Quién es?», gritó, con una mano en la cadena de seguridad. «Jonathan Harrington», vino la respuesta. «El padre de James. Me gustaría hablar con usted, señorita Collins». El corazón de Maya latía contra sus costillas. ¿Cómo había encontrado su dirección? Recogió a Zoe en sus brazos antes de abrir la puerta, manteniendo la cadena de seguridad en su lugar. La apariencia de Jonathan Harrington era imponente, alto como su hijo, con cabello plateado y ojos azules penetrantes. Su postura rígida con autoridad. «¿Puedo pasar? Esta no es una conversación para pasillos». «¿Cómo me encontró?», exigió Maya. Una delgada sonrisa cruzó su rostro. «Bristol es un pueblo pequeño, señorita Collins. La palabra viaja, especialmente cuando mi hijo cancela reuniones de negocios internacionales para quedarse aquí». Miró significativamente a Zoe. «Creo que tenemos asuntos que discutir que conciernen a ambas familias». En contra de su mejor juicio, Maya desenganchó la cadena y se echó hacia atrás. Jonathan entró.
Su mirada recorrió críticamente el modesto apartamento antes de posarse en ella. «Seré directo», dijo, permaneciendo de pie a pesar de que Maya le señaló la única butaca. Lo que sea que James le haya contado sobre su hermana y su hijo se basa en el dolor y los buenos deseos. Nunca aceptó la muerte de Maya y ha pasado años persiguiendo fantasmas. Este programa de atención médica es simplemente su último intento de expiar algo que no fue su culpa. Maya cambió a Zoe a su cadera. «Señor Harrington, su hijo no ha sido más que amable conmigo y con mi hija. El programa que está ofreciendo haría una diferencia real en nuestras vidas, y estoy preparado para hacer una diferencia aún más significativa». Jonathan contrarrestó suavemente, sacando un sobre del bolsillo de su abrigo. «Dentro hay un cheque de caja por $50,000. Es suyo sin ataduras con una condición: que se vaya de Bristol de inmediato y cese todo contacto con mi hijo». Maya se quedó mirando el sobre, momentáneamente sin palabras. $50,000, más dinero del que había visto de una sola vez, transformaría sus vidas. Podría mudarse a un apartamento mejor, tal vez incluso dar el pago inicial de una pequeña casa en un área menos costosa. Podría crear una cuenta de ahorros para la educación de Zoe. La seguridad que proporcionaría era casi inimaginable. «¿Por qué?», finalmente preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué me pagaría para que desaparezca?». La expresión de Jonathan se mantuvo impasible. «Mi hijo es el CEO de una exitosa compañía farmacéutica. Tiene responsabilidades, una reputación que mantener. Esta fijación en la muerte de su hermana ya le ha costado un matrimonio e innumerables oportunidades. No me quedaré de brazos cruzados mientras descarrila su vida una vez más por una sentimentalidad equivocada». «Entonces esto no tiene nada que ver con si Zoe podría estar realmente conectada a su familia», desafió Maya, observando su rostro con cuidado. Un destello de algo. Ira. Miedo. Cruzó las facciones de Jonathan antes de que su máscara de control regresara. «Eso es una tontería. El parecido que James cree ver es su imaginación, nada más. Entonces, ¿por qué ofrecerme dinero para que me vaya? ¿Por qué no dejar que él haga sus pruebas, que demuestre que no hay conexión, y seguir adelante?» Jonathan se acercó, su imponente estatura obligando a Maya a inclinar la cabeza hacia arriba para mantener el contacto visual. Porque la mera sugerencia es suficiente para crear un escándalo. Porque mi hijo no necesita reabrir viejas heridas. Porque usted y su hija merecen un nuevo comienzo sin estar enredadas en el pasado de nuestra familia. Su voz se suavizó un poco. «El dinero es real, señorita Collins. Lo que James ofrece es una fantasía». Maya miró a Zoe, que estaba mirando a Jonathan con ojos curiosos. La marca de nacimiento en su muñeca, una pequeña marca en forma de media luna que Maya siempre había pensado que parecía una luna diminuta, era claramente visible. La mirada de Jonathan siguió la suya, deteniéndose en la marca por un momento demasiado largo. «La reconoce, ¿verdad?», dijo Maya en voz baja. «La marca de nacimiento». La mandíbula de Jonathan se tensó. «Una coincidencia, nada más». «Si es solo una coincidencia, entonces no le importaría si llamo a James ahora mismo. Le cuento sobre su visita y su oferta». Maya agarró su teléfono. «Yo no haría eso si fuera usted», dijo Jonathan, su tono de repente helado. «Considere su situación cuidadosamente, señorita Collins. Una madre soltera con recursos limitados, trabajando como camarera, viviendo en un apartamento que, perdone mi franqueza, apenas cumple con los requisitos del código. ¿Qué tan difícil sería para alguien con mis conexiones crearle problemas? Una palabra a su casero sobre modificaciones no autorizadas en el apartamento.
una sugerencia a los servicios de protección infantil sobre condiciones de vida cuestionables. La amenaza flotó en el aire entre ellos. Maya sintió que la ira fría reemplazaba su shock inicial. ¿Está amenazando con hacer que me quiten a mi hija si no acepto su dinero y me voy del pueblo? Simplemente estoy señalando realidades, respondió Jonathan suavemente. El cheque es genuino. La oferta se mantiene hasta el mediodía de mañana. Colocó el sobre en su pequeña encimera de la cocina. Elija sabiamente, señorita Collins. Después de que se fue, Maya se hundió en el suelo, acunando a Zoe cerca mientras su mente se aceleraba. Las veladas amenazas de Jonathan confirmaron una cosa. Había algo de verdad en las sospechas de James. Algo en el pasado de la familia Harrington valía $50,000 para mantenerlo enterrado. Agarró su teléfono y marcó el número de James. Maya, respondió él de inmediato. Estaba a punto de llamarla. ¿Ha tenido la oportunidad de revisar los detalles del programa? Su padre acaba de estar aquí, dijo sin preámbulos. Me ofreció $50,000 para irme del pueblo y no volver a contactarlo nunca más. Una aguda inhalación de aliento fue seguida por varios segundos de silencio. ¿Dónde está ahora?, preguntó finalmente James, su voz tensa con ira controlada. En mi apartamento. Empaque una bolsa para usted y para Zoe. Suficiente para unos días. Voy a buscarla en 20 minutos. James, no creo. Maya, por favor, la interrumpió, con urgencia en su tono. Mi padre no hace amenazas en vano. Lo que sea que le haya dicho, lo que sea que haya insinuado, lo cumplirá. Lo conozco demasiado bien. El miedo se enroscó en el estómago de Maya al recordar las sugerencias amenazantes de Jonathan sobre los servicios de protección infantil. ¿A dónde iríamos? Tengo una casa en el lago a 1 hora de aquí. Es privada, segura. Podemos resolver nuestros próximos pasos allí, lejos de la influencia de mi padre. James hizo una pausa. Entiendo si aún no confía en mí, pero ahora mismo le pido que confíe en que quiero protegerla, a usted y a Zoe, de lo que sea que mi padre pueda hacer. Después de terminar la llamada, Maya se movió rápidamente, empacando lo esencial para ella y Zoe en un bolso de lona. El sobre que contenía el cheque de caja permaneció intacto en el mostrador. Mientras trabajaba, su mente revivía las amenazas de Jonathan y las advertencias de James. 2 hombres poderosos, padre e hijo, atrapados en un conflicto de décadas, y de alguna manera ella y Zoe se habían quedado atrapadas en el medio. Para cuando James llegó, Maya había tomado su decisión. Dejó el cheque en el mostrador y salió del apartamento sin mirar atrás, Zoe segura en su portabebés y el bolso de lona colgando de su hombro. Cualquiera que fuera la verdad enterrada en el pasado de la familia Harrington, ahora estaba comprometida a descubrirla, por el bien de Zoe y por el suyo. James la esperaba en su coche, un vehículo diferente al sedán, con chofer de su primer encuentro. Este era un SUV azul oscuro menos llamativo. Ayudó a asegurar el portabebés de Zoe en el asiento trasero, sus movimientos eficientes pero suaves. Mientras se alejaban del edificio de apartamentos, Maya vio un sedán negro estacionado al otro lado de la calle, su conductor observándolos con atención. Su padre tiene a alguien siguiéndolo, observó, señalando hacia el sedán que ahora se incorporaba al tráfico detrás de ellos. James miró por el espejo retrovisor e hizo una mueca. No es sorprendente, no se preocupe, conozco estas carreteras mejor que sus ayudantes contratados. Hizo un giro repentino en una calle lateral, luego en otra, navegando por una ruta compleja a través de barrios residenciales antes de incorporarse a la autopista que se dirigía al norte de Bristol. La casa del lago pertenecía a mi abuela, explicó James mientras conducían. No está a nombre de mi padre,
ni del fideicomiso familiar. No puede acceder a ella sin mi permiso. Maya miró por la ventana el paisaje que se oscurecía, los contornos familiares de Bristol retrocediendo detrás de ellos. ¿Por qué está tan decidido a mantenernos separados? ¿A qué le tiene miedo? Las manos de James se tensaron en el volante. Mi padre ha construido su vida en torno a las apariencias y el control. El escándalo del embarazo de mi hermana ya fue lo suficientemente malo. Si hay alguna posibilidad de que su hijo haya sobrevivido, de que la historia oficial fuera una mentira, significaría que ha estado encubriendo la verdad durante 20 años. ¿Pero por qué haría eso? ¿Por qué no dejar que su hermana tuviera a su bebé y lo diera en adopción, si estaban tan preocupados por las apariencias? James se quedó en silencio por un largo momento. Eso es lo que nunca he entendido, a menos que... Miró a Maya, su expresión preocupada. A menos que hubiera algo más en juego que solo la reputación familiar. Mientras continuaban hacia el norte, la autopista se estrechaba a una carretera de 2 carriles que serpenteaba a través de un denso bosque. Ninguno de los dos volvió a hablar. Las preguntas que flotaban entre ellos eran demasiado pesadas, las posibilidades demasiado inquietantes para decirlas en voz alta. Lo que no sabían era que otro coche había seguido su rastro después de que hubieran perdido el primer seguidor. Este conducido no por uno de los hombres contratados de Jonathan, sino por alguien con una conexión mucho más profunda con el misterio que rodeaba a Maya Harrington y su bebé. Alguien que había estado esperando 20 años para que la verdad finalmente saliera a la luz. La casa del lago emergió de la oscuridad como una visión de otra época. Una extensa estructura de cedro, con un porche envolvente anidado entre imponentes pinos en el borde de un lago aún negro. James estacionó el SUV en un garaje cubierto y rápidamente condujo a Maya y Zoe al interior, asegurando las puertas y activando un sistema de alarma antes de encender las luces. «Es hermosa», murmuró Maya, admirando la elegancia rústica de la sala principal, con su chimenea de piedra y vigas de madera expuestas. Zoe se había quedado dormida durante el viaje, su pequeño rostro pacífico en el portabebés. «Mi abuela era una artista», explicó James, moviéndose para encender la chimenea. «Este era su refugio. Pasé los veranos aquí de niño». Señaló hacia un pasillo. «Hay un dormitorio al final con su propio baño. Usted y Zoe pueden tomar ese». Después de acomodar a Zoe en el dormitorio, Maya regresó para encontrar a James en la cocina, preparando té. Se había quitado la chaqueta, las mangas remangadas, su personalidad de CEO momentáneamente dejada de lado. Por primera vez, notó el parecido familiar entre él y su padre, la misma mandíbula fuerte y hombros anchos, aunque los rasgos de James se suavizaban por algo más amable en su expresión. «Mañana», dijo, entregándole una taza humeante, «me gustaría hacer una prueba de ADN, un simple hisopo de mejilla para usted y para Zoe. Tengo un contacto en un laboratorio privado que puede acelerar los resultados». Maya envolvió sus manos alrededor de la taza caliente. ¿De verdad cree que Zoe podría ser la hija de su hermana? «Creo que es posible», corrigió James. «El momento, la marca de nacimiento, la reacción de mi padre, todo apunta a algo más que una coincidencia». Dudó. «Hay algo que no le he contado, algo que descubrí años después de la muerte de mi hermana». Se movió a un escritorio en la esquina de la habitación, desbloqueando un cajón y sacando un diario de cuero desgastado. Este era el diario de Maya. Mi madre me lo dio después del funeral, pensando que podría traer consuelo. En cambio, planteó más preguntas. Abrió el diario en una página marcada y se lo entregó a Maya. La letra era juvenil,
letras en bucles salpicadas de corazones, pero el contenido era aleccionador. Dichoso de abril. Papá se enteró de lo del bebé hoy. Nunca lo había visto tan enojado. Él y mamá me están enviando a un lugar en Vermont. Dicen que puedo volver después, que nadie lo sabrá, pero los oí hablar. Algo sobre el bebé siendo valioso por el tipo de sangre, o la genética, o algo así. Tyler nunca estaría de acuerdo con esto. Tengo que encontrar una manera de contactarlo antes de que me envíen lejos. Maya levantó la vista del diario. ¿Quién era Tyler? El padre del bebé de mi hermana, Tyler Reynolds. Su familia trabajaba en la marina cerca de nuestra casa de verano. Mis padres prohibieron la relación, pero Maya era terca. Una sonrisa cariñosa cruzó brevemente el rostro de James. Después de que ella murió, Tyler desapareció de Bristol. Intenté encontrarlo a lo largo de los años, pero fue como si se hubiera desvanecido por completo. Maya pasó la página del diario, pero las páginas restantes estaban en blanco. Esta es la última entrada, James asintió. Fue enviada a Vermont al día siguiente. Lo que sea que pasó después, nunca tuvo la oportunidad de escribirlo. Un suave grito desde el dormitorio indicó que Zoe se estaba despertando. Maya regresó para encontrar a su hija quejándose en el entorno desconocido. Mientras levantaba a Zoe en sus brazos, calmándola con palabras suaves, notó algo que no había visto antes. Los mismos ojos azules que la habían mirado tan fríamente desde el rostro de Jonathan Harrington, ahora la miraban desde el de su hija. Cuando regresó a la sala principal, James estaba de pie junto a las grandes ventanas que daban al lago, su postura tensa. «Alguien viene», dijo en voz baja, señalando hacia el brillo distante de los faros que se movían a lo largo de la carretera privada hacia la casa. «¿Su padre?» «Posiblemente. Quédese aquí». James se movió a un gabinete, sacando lo que parecía un pequeño monitor de seguridad. Presionó varios botones, activando las cámaras exteriores. El vehículo que se acercaba apareció a la vista. Una vieja camioneta, no el sedán de lujo que Jonathan usaría. James contuvo la respiración. «No puede ser», susurró, mirando la pantalla. «¿Quién es?», preguntó Maya, acercándose con Zoe en sus brazos. Antes de que James pudiera responder, la camioneta se estacionó junto a su SUV y un hombre salió, de mediana edad, curtido por años de trabajo al aire libre, pero aún reconocible para James. «Tyler Reynolds», dijo, la incredulidad tiñendo su voz. «Después de todos estos años». James se hizo a un lado. «Pasa, Tyler. Ha pasado mucho tiempo». Adentro, las presentaciones se hicieron rápidamente. La mirada de Tyler se detuvo en Zoe con una intensidad que hizo que Maya instintivamente abrazara a su hija más cerca. «Tikikon he estado vigilando a los Harrington durante 20 años», explicó Tyler, rechazando la oferta de James de un asiento. Esperando algo, cualquier cosa, que pudiera llevar a la verdad sobre lo que le pasó a Maya y a nuestro bebé. «El informe oficial dice que ambos murieron durante el parto», dijo James. La risa de Tyler fue amarga. «Eso es lo que querían que todos creyeran, pero yo estuve allí esa noche, en la instalación de Vermont. Había rastreado a Maya. Planeaba ayudarla a escapar». Su voz se engrosó con la emoción. La oí gritar, luego un bebé llorar. Intenté entrar, pero la seguridad me atrapó, me golpeó y me tiró a millas de distancia. Para cuando regresé, me dijeron que Maya había muerto por complicaciones y el bebé con ella. Pero no les creyó», dijo Maya suavemente. «Vi a una enfermera salir esa noche con un bebé. Se subió a un coche con un hombre que luego identifiqué como un abogado que trabajaba para Jonathan Harrington». Tyler se volvió hacia James. «¿Cómo tu padre pagó para que el bebé fuera llevado y dado en adopción?
en algún lugar donde el escándalo nunca llegaría a Bristol. James se hundió en una silla, el peso de esta revelación visible en su expresión. ¿Y crees que Zoe podría ser esa niña? No lo sé, admitió Tyler. Pero cuando la vi contigo en el pueblo, vi esa marca de nacimiento. Se detuvo, la emoción ahogando sus palabras. Maya tenía la misma marca, y mi madre también. Es algo de familia. Maya miró a Zoe, durmiendo pacíficamente en sus brazos, sin saber la historia enredada que rodeaba su existencia. Me dijeron que fui abandonada cuando era recién nacida, dijo en voz baja. Me crié en hogares de acogida en Portland. Cuando quedé embarazada de Zoe, el médico dijo algo inusual sobre que mi tipo de sangre era raro. Nunca pensé nada al respecto. La cabeza de Tyler se levantó. Maya también tenía un tipo de sangre raro. Eso es lo que significaba la entrada de su diario. El bebé tendría el mismo tipo raro, valioso para la investigación médica. Jonathan tenía conexiones con compañías farmacéuticas incluso entonces, dijo James, poniéndose de pie abruptamente. Necesitamos esas pruebas de ADN. Mañana. Para todos nosotros. Miró a Maya y a Tyler. Cualquiera que sea la verdad, la enfrentaremos juntos. Cuando amaneció sobre el lago, Maya se paró en el porche, viendo la niebla subir del agua. Detrás de ella, a través de la ventana, podía ver a James y Tyler hablando intensamente. Dos hombres conectados por la pérdida y unidos en su búsqueda de la verdad. Zoe jugaba en una manta entre ellos, ocasionalmente extendiendo sus manos curiosas hacia Tyler. Las últimas 24 horas habían puesto el mundo de Maya patas arriba. Sin embargo, de alguna manera, de pie en este momento, sintió una extraña sensación de paz. Ya sea que Zoe estuviera conectada a la familia Harrington o no, estas personas ya habían cambiado sus vidas para mejor. Por primera vez desde el nacimiento de Zoe, Maya no se sentía completamente sola. El futuro seguía siendo incierto, pero mientras observaba el sol asomarse a través de la niebla de la mañana, Maya se permitió a sí misma tener la esperanza de respuestas, de justicia y tal vez, finalmente, del sentido de familia que siempre había anhelado.